Hola a todos, somos Ludin y Yaneymar Juárez y estamos aquí en otro episodio más en donde les estamos hablando de esta nueva parte de nuestra historia que es Fuente Dallas, algo, mi amor, que hemos qué estado nervios, de verdad, esperando por mucho tiempo, algo que nos llena, creo que de mucha emoción, pero de muchos nervios, y es nuestra primera iglesia en Dallas, Texas, Dallas-Fort Worth, Texas. Esta iglesia pues se llama Iglesia Fuente de Agua Viva Dallas, es parte del concilio del ministerio de mis padres, pero estamos ahí ahora pues llamándolo Fuente Dallas para que sea un poquito más cortito y que la gente lo pueda entender un poquito más. Bueno, no estaba el dominio entonces. Ajá, tampoco estaban los domains en Instagram y todo eso, pero estamos muy emocionados, la verdad, estoy como nerviosa, es como cuando vas a hacer algo que llevas esperando mucho tiempo, que sientes nervios porque es importante, pero sientes como emoción a la vez, como que ya quieres hacerlo, ya quieres empezar. Sí. Y creo que para nosotros es algo que surgió, es raro, la gente va a ir entendiendo cuando vayamos hablando y contando todo, es algo que surgió como que tenemos que hacerlo ahora mismo, pero es algo que llevamos como building up, es algo que llevamos poco a poco preparándonos. Y por eso estamos haciendo estos episodios, porque queremos que las personas que están viendo esto puedan ser parte de nuestra historia, puedan saber un poquito más de nosotros, cómo es esto de hacer una iglesia. En el canal de Ludin van a salir vlogs, que se conecten con nosotros en las redes sociales, porque la verdad es que yo tengo una meta y no sé si te la he dicho. Bueno, te estás comprometiendo en frente de las personas. Pero sí, porque es que si no nos comprometemos, después no la hacemos. Ok, ya escucharon, ¿verdad? Ya escucharon. Pero yo tengo una meta, y la meta es que yo quiero documentar lo más posible. Quiero guardar estas memorias porque creo que plantar una iglesia y seguir el llamado de Dios a tu vida no es algo que solo pasa y ya, sino es algo que se va a quedar marcado para siempre en nuestra historia. Bueno, de hecho, después de que terminemos de grabar aquí, con todos los que estamos aquí, nos tenemos que tomar una foto. Exacto, porque esto tiene que marcar un tiempo especial para nosotros. Y quiero que eso hablemos hoy. Cuando tú sientes un llamado de parte de Dios, por lo menos para mí, fue un poquito complicado, muchos nervios, tú puedes sentir muchas cosas y todos somos diferentes y reaccionamos de diferentes maneras. Y eso quiero que hablemos hoy de qué hacer cuando tú sientes un llamado de parte de Dios. Sabemos que Dios no tan solo llama a los pastores, sino Dios te llama a hacer diferentes cosas y sí, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Sé que hay mucha gente que su ilusión o piensan que lo más grande que Dios te puede llamar a hacer es un pastor, pero no, Dios te puede llamar a ser un doctor, iba a decir médico, pero es lo mismo, un ingeniero, un político, un dueño de empresario. Y yo sé que muchas personas a lo mejor ven estos episodios y a lo mejor ellos no sienten un llamado pastoral, pero sí sienten un llamado de parte de Dios. Y sí, eso es lo que vamos a estar compartiéndoles un poquito hoy sobre nuestros testimonios de qué hicimos cuando sentimos este llamado de Dios, cómo lo sentimos, cómo lo confirmamos. Y quiero que empieces tú, Ludin, porque tu abuelo fue pastor, pero tus padres son empresarios. Entonces, esto es algo nuevo para ti, algo nuevo para tu familia. Tú no tienes en como tal, yo por lo menos, y voy a hablar un poquito de eso, yo por lo menos tengo una guía. Yo sí sé qué es ser pastor. Aunque no lo he vivido todavía yo personalmente, yo he visto a mis papás. ¿O no has visto desde cero? Ajá, y hay muchas cosas que yo sé que ahora que hagamos nuestra iglesia, yo voy a poder hacer que mis papás hicieron, que yo aprendí de ellos. Pero tú no necesariamente tienes eso, aunque sí, tus papás siendo empresarios has aprendido muchísimo de ellos. Pero esto es nuevo para ti, esto es territorio nuevo. Y yo quiero que tú me cuentes un poquito y que nos cuentes de cuándo tú sentiste ese llamado pastoral, qué hiciste, ¿qué has sentido? ¿Cómo luchaste con ese llamado? Me siento que me estás entrevistando ahorita. Cuéntanos, Ludin. Estamos aquí en el show de Yaneymar. Fíjate que una de las cosas que a mí me sorprenden más es el hecho de, en la Biblia dice que Jesús se despojó de todo, ¿verdad? Y el haberse despojado de todo no nada más tiene, por ejemplo, Jesús es Dios, ¿verdad? En Juan nosotros leemos de que Él estaba la palabra, Él es la palabra y la palabra estaba antes de que todo existiera. Y de que a través de Él todo llegó a existir. Por lo tanto, Dios está en todos lados y por Él todo existe. Y luego, ese todo
se tuvo que venir y privar al todo y convertirse en un hombre. Por eso dice, el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne. Sí. Entonces después nosotros leemos de que Pablo más adelante dice en la palabra de que él, o sea Jesús, tuvo que privarse de muchas cosas y se despojó para convertirse en un hombre y morir y sacrificarse como nosotros, ¿verdad? Como un hombre, para después ser resucitado. Lo interesante es de que una de las cosas que él tuvo que despojar no es nada más de la majestuosidad que nosotros pudiéramos tratar de imaginar que él tenía, como dice Juan, en el sentido de que él era absolutamente todo y a través de él todo fue creado, ¿verdad? Nosotros pudiéramos imaginarnos a un Dios gigantesco, por ejemplo, que él se despojó de su tamaño, pero no nada más de eso, sino que él se despojó de todo su conocimiento. Sí. Él tuvo que aprender desde cero. Sí. Por eso, a caminar, hablar, a comer, la a palabra. hablar. Por eso es de que nosotros miramos que cuando él tenía 12 años, él estaba en la iglesia o con los sacerdotes en las sinagogas. Y es interesante porque lo que todos nosotros tenemos de común es de que todos nos sentimos llamados. Sí. ¿A qué? Nadie sabe. Sí. Abraham no sabía dónde lo estaba llamando Dios. José cuando lo vendieron no sabía dónde Dios lo estaba llevando. Claro. Moisés cuando él estaba yendo a la salsa ardiente no sabía qué rayos le estaba haciendo ahí. Cuando viene Jesús y le dice a Pedro, sígueme, Pedro no sabía seguirlo a dónde. Cuando se lo dice lo mismo a Leví tampoco. Él decía, ¿y qué hago? Dejo mi puesto y me voy nada más. Sí, solo sígueme. ¿A dónde? Nadie sabe. Y todos nosotros tenemos esto en común, que todos sentimos el llamado, pero todos tenemos una incertidumbre. Tú y yo teníamos una incertidumbre y la pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando sentimos esta incertidumbre de parte de Dios y aún así nos sentimos llamados? Lo que Jesús hizo, a mí me conviene estar en los negocios de mi Padre. Tal vez él no sabía en ese momento, porque podemos decir, aquí me estoy arriesgando un poquito mi teología con lo que voy a decir ahorita, pero podemos decir de que Jesús tuvo que despojarse de todo y su mismo conocimiento. Sí. Tuvo que memorizar las Escrituras, tuvo que aprenderlas, tuvo que crecer, tuvo que hacer absolutamente todo eso, honrar a su padre, a su madre, tuvo que hacer todo. Y por lo tanto, podemos decir que en cierto sentido, en la misma Biblia, Jesús dice, no es mi momento, pero la que lo activa es su mamá. Él tuvo que aprender muchas cosas y por eso es que en la misma Biblia miramos de que Jesús estaba constantemente cerca de Dios porque él tenía desconocimiento del futuro. Pero Dios era el que le iba dando cada día, cada momento y le iba revelando las cosas a Dios. Al punto que yo voy es de que esa incertidumbre todos nosotros la tenemos en nuestro llamado. ¿Qué hacer en eso? Lo que nos conviene es estar en los negocios de nuestro Padre. Por ejemplo, tú y yo fuimos llamados de parte de Dios. En mi caso... Exacto. Quiero saber en tu caso... En mi caso... ¿Cuándo te sentiste llamado? Yo me sentí llamado de parte de Dios desde que yo era niño. Yo sabía siempre desde niño. Ser pastor, ¿de y verdad? por eso estoy hablando de Jesús, porque yo siempre sabía que a mí me convenía estar en los negocios de mi padre. Yo sabía que siempre me convenía a mí estar en la iglesia, estar metido en la sinagoga, estar metido en la iglesia, estar aprendiendo. Yo me recuerdo que gracias a Dios mi papá fue el que me inculcó a leer, a aprender, a leer la Biblia, a memorizarla, desde muy pequeño. Mi historia, para resumirla, una historia muy larga, cuando yo iba a nacer, no quiero decir que yo soy un niño prodigio por eso, sino que todos somos... Ni que te crees Jesús, ni nada. Todos somos la obra redentora de Cristo y la obra de la gracia de Dios. Pero cuando yo iba a nacer, se le complicó el embarazo a mi mamá, luego de que ella ya había perdido un bebé. A ella se le complica el embarazo, yo creo que ya pasa los últimos 2 meses en cama completamente. Mi mamá se hinchó absolutamente toda, se le complicó bastante al punto que le preguntaron a mi papá a quién quiere que salvemos, a su esposa o a su hijo. Entonces el embarazo estaba muy complicado, gracias a Dios los dos la logramos hacer, yo logré nacer. Los dos lograron. Luego de eso, 15 días después de que yo nací, yo todos esos días estaba vomitando toda la leche que mi mamá me daba. Entonces me llevaron al doctor y se dieron cuenta que la boca de mi estómago estaba cerrada. Entonces por más comida que me dieran no entraba, rebotaba y regresaba. Entonces le dijeron a mis papás que me tenían que operar. A los 15 días, ustedes saben de que los niños son muy frágiles, ¿verdad? Entonces era una operación de mucho riesgo. Yo podía morir en la mesa de operaciones.
Entonces llega una profeta o una señora, mi mamá dice que es una profeta, pero nadie sabe hasta el día de hoy quién era. Fue una persona random, ellos estaban en el hospital, llega una señora muy mayor y le dice, yo le voy a decir algo acerca de su hijo, y es que el diablo lo quiere matar porque tiene un ministerio de parte de Dios. Yo no sé si mi mamá hizo la oración que hizo la mamá de Samuel, ¿verdad? Entregarme a las manos de Dios en ese momento, pero lo que puedo decir es de que desde que yo tengo uso de memoria, yo siempre me recuerdo amar al Señor, querer estar en su casa, saber o tener en mi corazón el hecho de que yo sabía que iba a ser un pastor en algún momento y a eso que Dios me había llamado. Y conforme el tiempo fue pasando, cada vez eso se iba viendo en todo lo que yo hacía. Para mí era una prioridad Dios. Nunca fui perfecto, no lo soy, nunca lo seré hasta que tal vez esté con Dios, pero siempre supe que yo iba a ser pastor en algún punto. Cuando yo tuve 8 o 9 años, yo empecé a hacer mi grupo, mi primer grupo. Yo también. No llegó absolutamente nadie, realmente. Yo me recuerdo que me costaba un montón que llegaran las personas. Nunca pude tener un grupo más de 5 personas, yo tenía 12, 13 años y ahí pues dejé de tener un grupo, nos mudamos para otro lado. Cuando nos mudamos para otro lado yo me pierdo un poco, como todo cristiano se pierde en su adolescencia. Luego otra vez el Señor me vuelve a encontrar y ahí es donde contamos en el episodio pasado. Y ahí es donde el Señor me lleva a mí a Antigua y arde en mi corazón el hecho de que hay mucha gente perdida en esta ciudad. Y entonces empezamos a hacer un grupo y yo empecé a liderar o pastorear a las personas, porque todo líder, toda persona que está ministrando está pastoreando al final del día. Y ahí es donde empezamos, o yo empecé prácticamente mi historia como pastor, pero siempre lo supe. Con lo que siempre tuve que lidiar, con lo que siempre tuve que batallar era con la duda, era con el miedo, y todo eso a raíz de nuestra incompetencia. El hecho de yo saber que yo no soy suficiente, yo soy un pecador. Sí, que te falta. He tenido que luchar con eso y creo que todos nosotros hemos tenido que luchar con eso, ¿verdad? Pero lo que puedo decir con certeza es de que lo mismo, como lo que decía con Jesús, todos nosotros sabemos que somos llamados, pero no sabemos a qué. Tenemos una incertidumbre y lo que nos conviene a todos nosotros es estar en la casa del Señor. Ahí fue donde yo aprendí de Dios. Yo me recuerdo que mis papás son empresarios, bueno, hasta el día de hoy son empresarios, pero me recuerdo que ellos tenían tantas cosas que hacer que les costaba llevarme a la iglesia. La iglesia a mí siempre me quedó a 2 o 3 horas. Y yo siempre hacía la lucha, irme en camioneta, irme con amigos, quedarme en casa de amigos para estar yendo a la iglesia. Siempre tuve esa lucha porque yo sabía que me convenía estar en la casa del Señor. Yo sabía que me convenía estar en los negocios de mi padre. Y ahí fue donde incluso yo te conocí en la iglesia, en la radio, sirviendo. Y todo lo que tal vez yo he hecho en mi vida lo logré hacer a través de la iglesia, tal vez no en el templo, pero haciendo cosas de la iglesia, ¿verdad? Sirviendo, predicando, amando a las personas, yendo a casas, ayudando al necesitado. Y a medida de cada una de esas cosas yo he podido ver cómo el Señor ha ido clarificando mi camino. Y yo creo que nos clarifica a todos nosotros cuando tal vez en medio de la certeza entendemos que lo que nos conviene a nosotros es estar en los negocios de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estoy en el día de hoy. Soy una mezcla entre, siempre he dicho esto, soy una mezcla entre mis papás que son empresarios y mis abuelos que al menos yo considero grandes artistas. Mi abuela me enseñó a mí a tejer, ella me enseñó a mí a escribir en letra de carta, ella me enseñó a hacer pasteles, a hacer galletas, a hacer cada una de estas cosas. Mi abuelo es un gran pintor, los dos son maestros, mi abuelo es matemático, ¿verdad? Que para mí la matemática y el arte están unidos de la mano. Pero entonces tengo esta vida, de todo. un poquito de todo, y que ambos, tanto mis padres como mis abuelos, son cristianos hasta el alma, ¿verdad? Yo puedo decir de los más cristianos en todo mi árbol genealógico. Entonces yo tengo esta pequeña mezcla, pero nada, siempre supe que más allá del arte, que amo con todo mi corazón, más allá de los negocios, que me encantan y me apasionan, lo que a mí siempre me ha convenido es estar en los negocios de mi padre, o sea, en los negocios de Dios, estar en su casa y en su iglesia. Así que ese ha sido mi reto en ese sentido, en yo he sido atraído por el arte, he sido atraído por el negocio, pero siempre lo que siempre regresas a lo mismo. Siempre. Y es gracioso porque
Nuestra historia, creo que en ese sentido sí son un poco diferentes, porque como te dije yo, pues como sabemos, mis papás son pastores, entonces yo sí crecí en el ambiente. Tú creciste en la iglesia, obvio, pero yo crecí en ese ambiente pastoral de Tras iglesia. bambalinas. Ajá. ¿Tras qué? Es que no, yo la quería decir, pero no sabía cómo pronunciarla. Bambalinas. Eso mismo. Entonces, yo nací en ese background, o sea, yo sí vi las luchas, porque todo el mundo que no es hijo de pastor ve al predicador en el altar. Sí. Y claro que puedes ver hasta momentos difíciles que pasa el pastor, porque muchas veces los pastores son vulnerables y dicen, mira, estoy pasando por esto, mi familia, bla, bla. Pero yo realmente vi a través de toda mi vida lo bueno y lo malo del ministerio. Yo vi como los pros y los contras. Entonces, siempre me traté de enfocar en los pros para no odiar el ministerio, porque lamentablemente muchos hijos de pastores terminan odiando la iglesia, terminan odiando a Dios porque ven lo que sus papás pasan. Sí. Y creo que es una lucha en nuestra mente porque es como, mis papás son tan buenos y le entregan tanto a Dios, que ¿por qué les pasan estas cosas? No sé si me explico. Entonces, para mí, nuestra historia sí creo que es diferente en ese sentido, porque para mí, y mucha gente lamentablemente le pone la presión a los hijos de pastores de que ellos tienen que ser pastores. Yo le doy gracias a Dios que mi papá nunca me puso la presión de que yo tenía que ser pastora. Mi papá sí me puso la presión de que yo tenía que ser cristiana, creyente, y obviamente él siguió ese versículo en la Biblia de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que mi papá sí nos impulsaba la importancia de la iglesia, pero él me decía, mira, tú no tienes que ser pastora porque yo soy pastor, Claro. sino ese es el llamado que Dios puso en mi vida. Y que lamentablemente mucha gente quiere como que tirarle ese llamado a hijos de pastores cuando a lo mejor no es el llamado de ellos. Sí. Entonces, mi papá siempre me impulsó a hacer lo que Dios me llamó a hacer. El problema es que yo soy como muchas personas, lamentablemente no soy como Ludin y mi papá, porque mi papá también dice que él sabía desde muy pequeño, Dios le dio una palabra, todo como tú estás diciendo, se parecen ustedes mucho en ese sentido, pero yo en mi caso, yo no sabía qué era lo que Dios quería para mi vida y creo que por mucho tiempo luché con eso, en encontrar el propósito. Que era lo que ¿Cuál es mi estábamos hablando, propósito? que era, Ajá. sabías que eras llamada, no ¿Pero sabías a a qué? qué. Entonces, soy buena, pues vamos a decir, cantando. Soy buena, me gustan las redes sociales. Sé que no quería ser doctora, abogada, ni nada de esas cosas. Sí creo que siempre supe que quería hacer algo en el ministerio, pero yo no sabía qué. Entonces, creo que por un tiempo yo dije, bueno, Señor, como no sé todavía qué es lo que quiero hacer, pues me voy a sumergir en la visión que tú le has dado a mis papás. Entonces, más que nada me enfoqué en ellos, en estar aquí, en levantar pues, el lugar en donde yo crecí. Pero me daba risa porque la gente en la iglesia, cuando yo tenía como 12 o 13 años, yo tengo esta memoria muy viva. Y la gente siempre me decía, tú vas a ser la pastora de la iglesia. Y yo te prometo que a mis 12, 13 años yo los miraba serio y siempre les daba la misma respuesta. Les decía, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Y siempre se quedan así como un poco pasmados, pero para mí era como que no es mi deseo ser pastora, Ajá. al menos que Dios quiere que yo sea pastora. No es mi deseo ser cantante, al menos que Dios quiera que yo sea cantante. Entonces, para mí era así como que bien importante decirle eso a la gente de que yo no voy a hacer lo que tú piensas que yo debería hacer, sino realmente mi deseo y mi anhelo era, Señor, dime qué tú quieres que yo haga. Yo soy de las personas que yo digo, para mí sería más fácil que Dios solo me mandara y me dijera qué tengo que hacer y no me diera la opción, porque soy indecisa. Entonces, yo como que por mucho tiempo no sabía qué quería hacer, pero definitivamente me encantaba predicar, me encantaba enseñar la palabra de Dios, me encanta la música, es algo que todavía hago y estoy ahí en ese ministerio también, pero creo que más que nada luché con que, ¿será que realmente soy llamada a ser pastora? O sea, también para mí era como que estoy haciendo esto porque mis papás lo han hecho, estoy haciendo esto porque es lo que yo conozco o lo estoy haciendo porque realmente me siento llamada. Y creo que donde yo descubrí un poquito mi llamado y como que Dios empezó a levantar ese como que corazón pastoral dentro de mí es cuando estábamos en Antigua con la gente. Creo que mi corazón empezó a arder de una manera diferente y hasta miraba a las personas de una manera diferente y como que quiero decir que Dios en Guatemala formó mi corazón pastoral, formó ese llamado, ese deseo y
yo sabía que si yo me casaba contigo, ese era el llamado que tú ibas a perseguir y yo iba a tener que ir detrás de ti. Entonces, pero creo que en ese tiempo en Guatemala Dios formó esa parte en mi corazón de amar a las personas, de sentir ese deseo, no es tan solo de predicar, porque siento que predicar cualquiera lo puede hacer, pero Sí. cuidar a gente, levantar gente, discipular gente, no todo el mundo tiene el corazón para eso. Sí. Entonces, fue ese momento clave en mi vida en donde dije, wow, Señor, creo que esto es lo que tú me estás llamando a hacer. Creo que esto es lo que tú quieres que yo haga. Y tuve que aceptarlo. Por tanto tiempo le decía al Señor, Señor, no sé qué es lo que tú quieres que yo haga. Y cuando al fin me lo dijo, no podía decirle que no. Sí. Sí tenía muchos miedos, sí tenía mucha incertidumbre, porque creo que algo que yo siempre cuestiono es, ¿estoy haciendo esto porque Dios me dijo o es mi corazón? O sea, nuestro corazón es engañoso, entonces yo siempre intento extremadamente confirmar de que estoy haciéndolo porque Dios me dijo. Y creo que ese punto llegó y creo que por eso estamos haciendo esto. Creo que de nuestra historia mucha gente puede aprender y uno de los próximos episodios vamos a hablar de los desafíos que estamos teniendo ahora mismo, porque la gente piensa que solo porque Dios te llama todo va a ser fácil, Nope. todo va a ser un fairy tale color de rosas y todo va a ser sencillo. Y a lo mejor la gente piensa que hacer una iglesia cuando tus papás son pastores es algo fácil y ya ellos lo tienen todo porque ellos están con los suegros, con los papás de Yana y eso va a ser sencillo. No, mi gente, hay desafíos, hay cosas difíciles, pero si sentimos el llamado de parte de Dios, algo que he aprendido de mis papás es, si tú sientes el llamado de Dios, y mi papá nos dijo eso, le preguntamos, ¿qué usted cree? Yo ya me recuerdo. Y él nos dijo... Yo lo llamé a él. Ajá. Fue un día que yo lo... Porque lo que pasa es de que cuando Dios te llama, y creo que el otro episodio lo vamos a empezar hablando de Sí. cuando fuimos llamados. Ok, cuando pero estábamos en espérate, Dallas. ¿por qué mejor en el episodio que hablemos de los desafíos contamos esa historia de qué fue lo que mi papá nos dijo? Porque para mí ese era el primer desafío, ver qué decía mi papá, para mí en lo personal. Ok. ¿Por qué no lo contamos después? Para que la gente Ok. se conecten, y porque yo sé que a la gente le gusta el chisme y hay que mantenerlo. Es que a la gente le gusta, ¿no? A mí también me gusta. Yo soy la que estoy pendiente a los podcasts. Cuando mencionan un chisme, yo digo, acho, ese podcast tengo que Pero verlo. sano. No, información sí, sana. sano, no No es hablar así. mal de gente ni nada de eso, sino que información sana, ¿verdad? Graciosa. Esa es la que nos gusta. Pero eso es un poquito de cómo nosotros sentimos el llamado pastoral. Y ahora estamos haciendo esto porque pues, vamos a abrir nuestra iglesia Fuente Dallas. Y si tú vives en la área de Dallas-Fort Worth, tú tienes que ser parte de la historia que Dios está escribiendo. Así que si tú te quieres conectar con nosotros, tenemos una familia esperándote. Queremos que seas parte de nosotros, de esta comunidad de fe. Y puedes conectarte y registrarte en fuentedallas.com. La apertura viene muy pronto y vamos a estar compartiendo la información a las personas que se registren. Así que solo los que son de la área de Dallas-Fort Worth, que no tienen iglesia y que quieren ser parte de Fuente Dallas, regístrense por ahí y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Fuente Dallas. Y en lo personal, Ludin Juárez, Yanaymar Music, conéctense por ahí. Hemos estado orando por ti, estamos esperando por ti y sabemos que Dios tiene personas para este llamado que ha puesto en nuestro corazón. Y si tú eres una de esas personas que sientes el llamado también con nosotros de construir una nueva comunidad de fe, de construir una nueva iglesia, conéctate, regístrate y sé parte de esta historia que Dios está escribiendo. Nos vemos en el próximo episodio, vamos a seguir contándoles todo de esta travesía, todo lo que estamos haciendo y todo lo que Dios nos está llamando a hacer. Así que nos vemos en el próximo video.